después decía una serie de cosas y al final la respuesta que habían puesto era como que no cambiaba. Yo hice la cuenta y a mí me daba que se reducía 3 veces, que estaba entre las opciones esas, Sí. pero pusieron como que no cambiaba. No entiendo si es por alguna propiedad o qué. Emiliano, tendría que leer bien la pregunta, que después pueda entrar y verla bien. No te das problema. Acordate que si es una propiedad coligativa, va a depender de la concentración. ¿Vos habías calculado y la concentración no cambiaba? Claro, o ¿O sea, cambiaba? ¿Cómo era? la concentración molar cambiaba porque cambiaba el volumen, por lo menos para mí, según lo que habían puesto, o sea, como que no cambiaba, había puesto que es la Claro. respuesta correcta. O sea, si se le agregaba creo que 3 veces más, si no me equivoco, se reducía a 1/3 la Claro, concentración, a o mí me algo dio lo así. mismo. Y, o sea, pusieron como que no cambiaba, qué sé yo. Bueno, ahora no se preocupen, que ahora después yo la reviso. ¿Saben por qué? Igualmente sí, vamos a dar la respuesta. Después la busco bien en la plataforma, la reviso y les doy una respuesta, porque No, es no por los puntos, sino para entender a no, ver no, si es así o cómo sería. para no perder tiempo ahora en unidad 6, si quieren, avanzamos sobre unidad 7, si les Eh, parece, porque lo que ya, pasa es que decime. no cambiaba porque en realidad no decía que o sea, se le incorporaba solvente, sino que se le agregaban 2 litros más de la solución o 3 litros más de la Eso, ¿sabés lo quería leer por eso? Porque a veces es el enunciado que está puesto de una forma en la que por ahí no, lo que se agregaba, por ejemplo, no es solvente. Por eso quería leer la pregunta. Lo que pasa es que hasta encontrarla me lleva un tiempo. Pero lo que dice, por eso yo te pregunté, ¿cambiaba la concentración? ¿Cambiaba? ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que tienen que pensar ustedes. Si cambia efectivamente la concentración molar de esa muestra. Si ustedes a una muestra le agregan solo solvente, por supuesto. Ahora, si ustedes a una determinada solución le agregan más de esa solución, la concentración no va a cambiar. Por eso tienen que prestar atención a qué es lo que se está incorporando. Ah, o sea que si yo agrego más de una solución, o sea, más volumen de una solución, el volumen en sí para cambiar la concentración no cambia. No, la concentración de esa solución no cambia. Lo que va a cambiar es tu volumen final de muestra porque vos agregaste más. Ponele esto, Emiliano, te lo doy con un ejemplo práctico. Vos tenés 300 centímetros cúbicos de una solución 0,1 molar de hidróxido, ¿no? De sodio. Y vos lo que hacés es decir, bueno, pero yo para mi experimento necesito más de 300. Voy a agregarle 700 para completar el litro. Entonces preparás una solución, 700 mililitros, y la agregás. Pero vos lo que le estás agregando ahí es la solución con la misma concentración. Entonces vos la concentración de esa solución va a ser la misma, porque vos la preparaste de esa forma. Vos lo que estás haciendo es aumentar el volumen, pero la concentración es la misma, porque vos la preparaste. Creo que decía Ahora si sí, la presión cambiaba. O sea, yo agregaba algo de lo mismo, ponía que agregaba 2 litros más de lo mismo, si la presión cambiaba. Claro, no, sí, pero, o sea, ella lo que se refiere a la profe es que si cambia la concentración, si no cambia la concentración, entonces no debería cambiar la presión. exacto, porque depende, es una propiedad coligativa que depende de la concentración. Pero ¿qué pasaría, Emiliano, por ejemplo? Emiliano digo porque él lo propuso, cualquiera. Si yo tengo 300 mililitros de una solución 0,1 molar y le agrego solvente hasta llegar al litro. O sea, es más volumen pero menos concentración, porque agregar Ahí solamente solvente. aumento el volumen, pero mi concentración cambia porque el número de moles sigue siendo el mismo que al principio, pero Más lo tengo volumen. en un volumen de solución mayor. Entonces ahí yo cambié la concentración. Pero si yo le agrego una solución de igual concentración, ¿se entiende, Emiliano, más o menos Sí, sí, yo lo había tomado como que aumentaba el volumen, entonces yo con el mismo número de moles sacaba y me daba otra concentración, ¿se entiende? Habría que leer la Pero consigna, no, pero si sí, dice pero sí, sí. aumenta el volumen agregando solvente, No, ahí no, vos. solución decía. No, Ah, no. solución decía. Claro, Claro. si vos agregás solvente, modificás la concentración, pero si vos agregás solución, no. Claro. Ah, no, está bien, está bien. Está Listo. bueno, pero está bueno charlarlo. Yo porque acá nosotros, a mí no me aparece como a ustedes, me aparecen las preguntas en otro lado y hasta que la encontraba
por eso le dije dejarla para el final, y si no me comunicaba con Emiliano por privado, pero vi que era la duda de otros, y que una compañera... Ahí mandé la pregunta. Sí, sí, ahí lo había puesto recién. Ah, a 1 litro de solución, 1 molar de urea, se le agregan 2 litros de la misma solución. ¿Qué pasará con su presión osmótica? Claro, la concentración es la misma. Está bien. Aumenta el volumen, pero claro. Sí, el volumen de la solución va a ser mayor, por supuesto. Bien, bien, bien. Buen planteo, buen planteo. Y al compañero que preguntó lo de las actividades, no. Las actividades no están subidas. Al menos hasta cuando yo lo vi, no. Ya las van a subir y vamos a poder volver con alguna preguntita sobre unidad 7, no se preocupen. Ahora seguimos con unidad 7. Sí, sí, ahí ya está solucionado el tema de la asistencia. Todos tienen que poder entrar energía minúscula sin tilde. ¿Estamos? Buen planteo. Bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Me Sí, quiero de profe, meter sí, profe. a divertirnos con la unidad 7, vamos. Que nos quedó pendiente la semana pasada. Bueno, yo creo que ahora la teórica la pudieron completar. No, faltó algo. Faltó. Un poco, sí, pero faltó. Sí, faltó un Energía poco. libre de Gibbs, ¿ya lo vieron? No, a ver, yo no sé porque No me suena. ¿Suena? todavía no, No, con no Ricardo la no. vimos. No me suena a mí. Dios. Sí. Listo, bueno, arrancamos. Fue el último que vimos. Arranquemos cuando sea, profe. Arranquemos donde venga, vamos, listo, ahí vamos. Este primer problema yo ya lo planteé el día, esperen que los corro, ¿dónde los pongo? Ya lo planteé el día martes, la ecuación con la que empezamos a calcular, que era la que nos permitía relacionar la cantidad de calor intercambiada con la masa, el calor específico y el cambio de temperatura que experimentaba una sustancia, era esta. El primer problema que planteamos tenía que ver con simplemente calcular esa cantidad de calor para un trozo, para poner en contexto a los que no estaban o se desconectaron en ese momento. Era para intercambiar, que intercambiaba un trozo de acero que se calentaba, un trozo de 50 gramos de acero que se calentaba de 25 a 100. Entonces acá lo único que tenemos que hacer era reemplazar todas las incógnitas, o sea, que tengo en mi ecuación, que eran todos datos del problema, y calcular el calor. Y después hacíamos lo mismo, pero en lugar de con un trozo de acero, con la misma cantidad y el mismo aumento de temperatura para el agua, teniendo en cuenta que tiene un calor específico mucho más elevado, entonces va a tener un intercambio de energía por calor más elevado también. ¿Sí? Así que eso lo habíamos planteado el martes. Vamos con otro tipo de ejercicio que puede incluir el cálculo de calor. Ustedes tengan a mano una calco que van corroborando todo lo que hago yo. Bueno, determinada sustancia, esperen que los corro, así lo puedo leer. Determinada sustancia tiene una masa molar de 51 gramos por mol. Cuando se añaden 320 joule de calor a una muestra de 37,1 gramos de este material, su temperatura cambia de 26,1 a 42. O sea, prácticamente estamos trabajando con la misma fórmula, me está dando datos. El delta T ya me lo está dando, porque dice, yo le agregué esta determinada cantidad de energía a esta determinada cantidad de masa, a esta masa de esta materia, y la temperatura cambió de esta a esta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, determina el calor específico de la sustancia. ¿Qué se les ocurre? Como Explicar primero incógnita. el calor específico de la incógnita. La C es el calor específico. Exactamente, en nuestra fórmula, que era Q es igual a MCE por delta T, en Claro. alguna bibliografía les puede aparecer con otra letra o solo la C, CP, aparece de diferentes formas. ¿Para qué usamos el C? De esta ecuación, esta es mi incógnita, ¿verdad? ¿Sí? El calor específico. Sí. Bien, entonces lo único que voy a hacer, al menos para esto, que es despejar el calor específico de esta ecuación. Y bueno, lo que tengo por aquí es la masa, lo que tengo por aquí es la diferencia de temperatura, que los tengo multiplicando el calor específico, listo, los paso dividiendo y esta es la forma que va a tomar esta respuesta. A ver, corroboren, verifiquen.
Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿El martes obvio. que viene, ¿nosotros vamos a tener o no? Porque como es feriado. No, Luz. No, ni me acordaba que era feriado, que es 25 de mayo. ¿Cuándo? No, porque otras comisiones, otras materias pasaban el día a una comisión anterior o algo por eso. Mira, en principio no tengo ninguna información. A mí no me avisaron nada. Yo cae martes y el martes es feriado, sé que el martes no nos vamos a encontrar. No creo que lo cambien. No sé por qué alguien lo cambiaría. También tienen derecho a descansar un día feriado. No, nos dijeron, o sea, vale, no era obligatorio, pero bueno, para no perder contenido. No, por ahí, ¿sabes qué? No, porque por ahí si era una clase, a nosotros me ha pasado de que Ricardo me pidió que diera una clase con sueldo un feriado. Eso me pasó. Y terminé dando una clase consulta en feriado, que era obviamente reopcional, porque usted está obligado a conectarse a un feriado. Yo tampoco, pero bueno, era una clase de consulta y siempre previo al examen uno tiene muchas dudas y fue una excepción. Yo que sepa, si es feriado y nos cayó feriado, pero me mandan por privado. ¿Qué problema hay? Me mandan por privado. No hay problema. Está bien, profe. Agregues el cálculo, sí, está bien, profe. Bueno, listo. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende por ahí los que no estuvieron el martes, los que están enganchando ahora? Esta ecuación ya la habíamos presentado, por eso vamos rapidito. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? No, de mi parte. De mi parte no. Bien, bien. Calcular la capacidad calorífica molar. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta, me voy un poquito para atrás, algunas definiciones que les dije que íbamos a pasar un poquito rápido hasta el momento de tener que utilizarlas. Fíjense, la capacidad calorífica, primero teníamos el calor específico, que incluso ya lo usamos, que era la cantidad, iba a decir y dije la cantidad de calor necesaria para levantar la temperatura en 1 grado Celsius, la temperatura de 1 gramo de sustancia. Eso es el calor específico. Después teníamos, fíjense que de una expresión no muy diferente, la capacidad calorífica, que era muy similar, la cantidad de calor necesaria para levantar 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de masa de esa sustancia. Fíjense las unidades, esta es por gramo y esta es para una cantidad determinada. ¿Sí? O sea, la que ya tendríamos, depende del problema. Claro, exactamente. Va a estar condicionada es un valor que va a estar condicionado a una determinada cantidad. Y fíjense lo que es la capacidad calorífica molar. Es la cantidad de calor necesaria para levantar nuevamente 1 grado Celsius, la temperatura, de 1 mol de esa sustancia. ¿Sí? Por eso se llama capacidad calorífica molar. ¿Estamos? Al principio no se las leí así de corrida porque suena trabalengua, pero si ustedes la piensan un poquito, son todas muy similares y lo que hacen es reportar en función de diversas, o sea, reportar cantidad de energía para levantar 1 grado Celsius y o de 1 gramo o de 1 mol o una determinada cantidad de sustancia. ¿Sí? Suena trabalengua, pero es bastante simple. Por eso lo dejé para este momento. ¿Se entendió? Sí. Entonces aparece la palabra molar, va a ser ese intercambio que aparece para una determinada cantidad. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Y que 1 mol pesa 51,4 gramos, ¿no? Claro, ustedes ya tienen ese dato, exactamente. Entonces, perdón, ahí avancé porque me imaginé que arrancaba igual. Yo ya tengo que 51,4 gramos equivalen a 1 mol. ¿Sí? ¿Qué más? Y ahí ya les adelanté algo. Profe, ¿por qué el 1 gramo equivale a 0,02? ¿O tuviste referencia de la masa molar? Porque 1 gramo de esa sustancia equivale a 0,02 mol de esa sustancia. ¿Pero por qué yo lo hice en función de 1 gramo? Ya les adelanté una parte del problema. Ah, por la capacidad calórica. Por lo que decía la teoría. Bueno, porque justamente nosotros acabamos de calcular el calor específico. Y el calor específico está en función del gramo. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo sé que en 0,02 mol son 0,54 joule, en 1 mol, ¿cuánto?
Ah, ¿Se vale, entiende? vale, vale. No Más lo o había menos. entendido en esa parte. Sí, por supuesto. Nosotros aquí calculamos, esperen que los corro, ¿dónde los corro? Nosotros aquí calculamos, ahí estoy. El calor específico, que fue lo primero que me preguntaron. ¿El calor específico qué es? La cantidad de energía intercambiada para elevar 1 grado Celsius la temperatura a 1 grado Celsius de 1 gramo de esa sustancia. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, yo ahora lo que me preguntan es la capacidad calorífica molar. Molar, ¿qué significa? Que va a ser el calor intercambiado para levantar 1 grado Celsius la temperatura de 1 mol de esa sustancia, no de 1 gramo, de 1 mol. ¿Estamos? Entonces, yo lo que puedo hacer, a pesar de que alguno de ustedes puede resolver de alguna forma diferente, es entender esto primero. Yo sé que 0,54 Joule va a ser la energía intercambiada para levantar la temperatura de 1 gramo. Y yo lo que podría hacer, si quiero saber la de 1 mol, es ver cuántos moles representan 1 gramo. Claro. Entonces, lo primero que hago que es, me dan la masa, no me dicen cuál es la sustancia, pero me dicen que la masa molar es 51,4 gramos por mol. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que 51,1 gramos equivalen a 1 mol de esa sustancia. ¿Y yo cuántos gramos tengo para esta cantidad de energía? 1 gramo. Entonces, Sí. ¿cuántos Profe, moles son? Son 0,02 mol. Acá lo hice sin regla de 3 simple, pero es lo mismo. se pudo haber hecho también, por ejemplo, que si en 1 gramo usamos 0,54 Joule, ¿cuánto vamos a usar en 51,4 gramos, no? Perfecto, bárbaro. Sí, Da porque 27,7. ahora explico lo que acaba de decir el compañero, que es lo mismo. ¿Sí? Profe, o sea, el gramo que pusiste ahí lo sacaste del calor específico, que la equivalencia Claro, equivale a 1 gramo. exacto. ¿Qué es lo que plantea el Ah, ¿Qué es lo que plantea el Bueno, espera, vamos hasta el final primero hasta ahí. Una vez que yo tengo los moles de sustancia para este intercambio de energía, planteo sí, una regla de 3 simple, 0,02 mol, 0,54 joule, y para 1 mol, ¿cuánto? ¿Estamos hasta 27. ahí? Exacto. Sí, sí, sí. Y después un compañero habló y dijo, pero era lo mismo usarlo en función de masa, por ejemplo, la regla de 3 simple es 1 gramo, 0,54 joule, porque lo saca de acá. ¿Y cuántos gramos son 1 mol? Y 51,4, porque me lo dice el problema. Teníamos Entonces, 51,4 por 0,54. te queda, exactamente, en la regla, exactamente, te queda, si 1 gramo 0,54, 51,4 cuánto, y te queda, la resolución sería 51,4 por 0,54. Exacto. ¿Es lo mismo? Por supuesto que es lo mismo, porque el compañero que lo está proponiendo está teniendo en mente la masa molar. Está perfecto. Todos tendremos que llegar a lo mismo. Profe, el 1 mol que calculás ahí, ¿es porque lo dice ahí la teoría o no? ¿O es Sí, porque... sí, porque como te piden capacidad calorífica molar, vos te tenés que recordar que ese es intercambio de energía necesario para elevar la temperatura 1 Celsius de 1 mol. Te tenés que acordar eso, que es de 1 mol. Claro, En cambio, sí. cuando te digan calor específico, te tenés que acordar que es por gramo. Y cuando te hablen de capacidad calorífica simplemente a secas, te tenés que acordar que está referida siempre, está asociada siempre a una determinada cantidad de materia. Pero ojo, bueno, son cosas que por ahí molar, que le suene a mol, por ahí, relacionarlo por ese lado. No sé, a veces es Profe, difícil. Sí, perdón. Ahí nosotros tuvimos que calcular primero el calor específico y después la capacidad calorífica molar. Si sí. nosotros tenemos que calcular directamente capacidad calorífica, porque ahí es relativamente más sencillo porque tenemos el calor específico. ¿Vos recomendás primero calcular calor específico y de ahí partir o hacerlo todo de cero?
No, mirá, a veces te digo que yo misma a veces resuelvo de una forma, de la otra. Eso, cada uno que establezca los mecanismos que le resultan más prácticos o cómodos. Incluso ustedes mismos en alguna situación pueden calcular de una forma. No, yo creo que mírenlo en el problema y háganlo como les parece, razonándolo, pero como les parece. ¿En calor específico dijiste gramos? Por gramo, claro, 1 gramo. 1 gramo. Por O sea, gramo. lo que yo me refiero, profe, que no sé si se puede calcular si no obtenés antes el 0,54 joule, porque lo No, usás lo que después de pasa la es regla que, de claro, en este caso no. En este caso vos necesariamente los datos que te da son de masa, diferencial de temperatura y calor. ¿Me entendés? Entonces la única relación que tenés en esa fórmula es con el calor específico. Claro, lo otro que podrías plantear vos es una relación entre el calor específico y la capacidad calorífica molar, porque obviamente que están revinculados por la masa molar, pero no sé si es necesario que te recuerdes eso. Yo soy partidaria de que las ecuaciones que tienen que recordar son las principales, y todo lo demás es deducible. ¿Qué sé yo? No sé, si ya la profe les presentó alguna ecuación adicional, yo no la recordaría, pero que yo no lo haga de esa forma no implica que ustedes no decidan hacerlo de otra forma. ¿Se entiende? Bueno, La profe, fórmula para gracias. el que tiene que recordar es esta, la que está aquí en el pizarrón, en el PowerPoint. Ok, profe. Pero ustedes, bueno, Lo que pregunta Ignacio es que después de poner en el cuestionario nos pregunta calcular la capacidad calorífica molar y no sabemos por dónde arrancar. Por lo menos yo. Claro. Primero, bueno, depende del problema, por ahí te da el Claro, calor eso sí, específico y pero bueno, lo sé directamente, pero por ahí. hay veces que no dan nada y no sé. El eso cuestionario, qué sé yo estuve re perdido, mal. yo te voy a Encima decir re la poquito verdad. tiempo. Mal. Te voy a decir la verdad, el cuestionario no lo vi porque nosotros no lo hacemos, ni lo corregimos, ni nada, pero si a vos te piden calcular, de seguro te van a dar datos que te permitan de alguna forma calcularla, ¿no? O sea, de alguna forma los datos tienen que estar en el problema para que vos puedas calcular. A partir de esta ecuación base, ¿sí? A partir de los datos como un incremento de temperatura, ¿sí? A partir de un dato de calor específico, a partir de masa molar, te tiene que dar datos para poder controlar. Hoy cuando termino, me voy a chusmear el cuestionario. Nunca entro porque es parte de la teórica y no lo corregimos nosotros ni nada, pero si ustedes tienen alguna duda, mándenme copiado el ejercicio, mándenme copiado una preguntita del ejercicio y lo vemos, ¿sí? Por ahí, ¿sabés qué? También, ¿cuándo vence la actividad con el cuestionario? Por ahí tendrían que haber esperado a charlar un poquito más sobre esto. Capaz que después de la clase de hoy ya se da más una idea de cómo completarlo, pero no sé si ya cerró por ahí. ¿Qué El cuestionario? domingo me falla. cerró. Yo hablo cuestionario de de la la- solución igual. El de ahora no sé. No, de El de ahora, ahora ¿no? Falta, No, falta, No, el de supongo. ahora creo que hasta el El de 26 me ahora parece, cierra el si no me equivoco. 26. El 26, Claro. claro. Sí, Claro. igual que la actividad. Por ahí esperar siempre a terminar, aunque sea la parte práctica, o charlar un poco la parte práctica para estar un poco más cancheros, aunque el teórico ustedes lo deberían de poder hacer solo con la teoría, porque es teórico justamente, pero bueno, a veces terminan de cerrar algunas ideas cuando estamos charlando acá. Profe, Pero- hola. Sí. Pero por ejemplo, el teórico de la unidad 6 fue todo práctica. Sí, Sí, es lo literal. que iba a decir Y no yo. fue Eran todos también, ejercicios. ¿no? ¿Tengo mucho práctica? Muchísimo, Todo. todo práctica fue. Todas las preguntas prácticas fueron. 20 minutos Y teníamos. 20 minutos, No era, claro. no era Sí, nada era un teórico. montón y re Sí, poquito lo del tiempo. tiempo fue un Profe. garrón. Lo que más me da bronca, bueno, eso me da igual, pero pusimos como 4, nos quejamos 5 y nadie nos contestó de la teoría, nunca nada. Y después, cuando tuvimos con Ricardo, ni siquiera se habló del tema, nada. ¿De algunos ejercicios puntuales de la teórica, decís vos? No, del tiempo. Yo digo del Estaba tiempo. hablando del tiempo, porque Ay, perdón, no lo estaba entendiendo, pero coméntenmelo a mí que yo lo puedo trasladar. ¿No les alcanza el tiempo para resolver la teórica? No, siempre nos Fíjate que pusieron no 30 dieron- minutos
Y este que, Claro, no sé, media hora. el más difícil, 20 En minutos. este pusieron 20. Este que era mucho de pensarla, capaz que tenías que hacer un cálculo o Claro. algo, 20 minutos. El más Sí. corto. Tenías 2 Nos minutos por dieron 10 actividad y no te daba. ejercicios. Nos 10 dieron 10 preguntas de ejercicios práctica. para hacer en 20 minutos, no nos daban la cabeza para pensar. Yo lo voy a trasladar. No, yo no sabía que no les alcanzaba el tiempo porque nunca me lo habían comentado tampoco, pero ahora yo lo voy a trasladar para ver si se puede extender un poquito. Bueno, qué sé yo, Es que media hora, ¿no? si por ejemplo te faltó una o dos y la tenés que tirar del boleo, no te sirve de nada. Y no, porque la idea es hacerlo a conciencia, ¿no? Por un lado, Por eso. para tener una buena calificación, por así decirlo, pero por otro lado, para autoprobarse, porque yo siempre les digo que hagan los cuestionarios y las actividades cuando ya estén estudiados, o sea, cuando ya entiendan el tema. Entonces es una manera de probarse ustedes mismos. Y las devoluciones, cuando charlamos de esto está mal, esto lo hiciste mal, es como, claro, si ustedes solamente me escuchan a mí resolver, o como hoy Emiliano rompió el hielo con una pregunta teórica que no está mal, por ahí si ustedes ni lo hicieron, no lo pensaron, no les dice nada lo que les diga yo, les entra por uno, les sale por el otro, pues no cambia nada. En cambio, si ustedes lo pensaron y lo hicieron mal, eso sí se lo van a acordar. Yo me lo voy a Creo que en la anotar. teoría casi nunca se corrigió un cuestionario o algo. No, viste que los cuestionarios se resuelven, ellos hacen autocorrección. Claro, pero a nosotros nos aparece solamente el tilde donde está la respuesta correcta. O sea, yo si me ponen el tilde No quiero- anterior. Sí. Sí, yo corto acá y voy a mandar esa inquietud. Claro, porque Eso- está bueno hacerlo a conciencia. Claro. Porque- Yo lo voy a corto con ustedes y lo voy a plantear, porque sí, por supuesto, a veces es muy difícil también armar desde acá las actividades porque uno quiere que las hagan solos, que no lo busquen en internet, que no charlen entre ustedes, uno como que entonces los tiempos cortos, que lo mismo pasaría con el examen virtual. La realidad es esa, no sé si hay algún recursante aquí, pero el examen virtual les alcanza para ir respondiendo todo y entregar. No tienen como un tiempo que uno dice, listo, reviso todo otra vez o recalculo. Es la verdad, porque la forma de acotar su búsqueda o su charla o lo que sea es recortarles los tiempos. Pero si no alcanza en absoluto y es un grupo que está planteando que no alcanza, se puede plantear. Después, por supuesto, que la decisión es de los docentes adjuntos, ¿no? Yo por lo menos, de mi parte, tuve que estar obligado a tirar alguna al tuntún porque no Al llegaba. azar. Sí, yo también. Tampoco pedimos un tiempo como para ver y tener la fórmula y hablarlo entre nosotros por el grupo ni nada, sino para hacerlo a Sí. conciencia, poder hacerlo a No, conciencia. y nada más. aparte, yo eso igual lo entiendo, porque imagínate que a mí ustedes me entregan todas actividades de ustedes. Algunas vienen de su puño y letra, algunas vienen en un Word, pero imagínate que si se pasaran todo, vendrían todas iguales, y no es el caso. Más allá de algún alumno que puede estar trabajando de a 2 o de a 3, que también tampoco es malo. Pero no, imagínate que uno no piensa que siempre hacen eso. Eso yo lo voy a plantear cuando terminamos aquí. Y respecto de las dudas o consultas, yo siempre soy muy respetuosa de los espacios de los demás, pero por supuesto que acá se han planteado un montón de veces consultas de las preguntas prácticas y las charlamos, no es que, no, hacemos lo mismo, no. Siéntanse en la libertad también conmigo de decir, bueno, profe, esto, como hoy empezó Emiliano hoy, ¿no? Arrancó preguntando. Me ha dicho que no sirve para nada, que mi comida es asquerosa, que mi comida es... Chiqui, silénciense por las dudas, que ahí está. Está hablando cosas de química, mete algo de comida, no sé. Claro, a esta hora que me quedó la milanesa acá encima. Tengo una consulta sobre la rúbrica. Sí. ¿A qué puntaje hay que llegar? 80. 80 entre todas las unidades, ¿no? Todas las unidades, todas las instancias. Presentismo, actividad de evolución al tutor, cuestionario y parciales.
Porque yo tengo como 20, 50 y ya vamos por la unidad 7, o sea, Claro. quedan 4 Tendrás unidades. la mitad de puntos. Sí, pero faltan los parciales que cuentan como No, 50 Lu, pero puntos. escúchame, paren, achiquen el pánico. Si ustedes tienen 20 puntos en la rúbrica que subió Ricardo, que es mía, no está mal, porque esos son de 25 puntos que podían tener hasta ahora, tienen 20. Ah, bueno. ¿Me entienden? No, Porque yo pensé que habría que sumar 80 y yo también llevo 21, 22 puntos, creo. No, pero quien tenga 21, 50. chiquis, quien tenga 21, 22 puntos, está bien, porque de 25 puntos que tienen hasta lo que subí, tienen 21 puntos, 22 puntos es un montón. No, yo pensé que sumé 80 ahí y digo, vengo para atrás. Ahora, si de si los hay que aplicar los 25 parciales. puntos, si de los 25 puntos tienen 4, 3 puntos, eso es que no trabajaron en las unidades. Pero 23 puntos, eso que me están diciendo es mucho puntaje. Pero ¿qué pasa? Después van a sumar puntos también con los exámenes y con todo lo que falta. Son 5 puntos por unidad más 25 de ambos exámenes en el caso de tener más de 5 puntos y aprobar en primera instancia. Profe, tengo una pregunta sobre el parcial. ¿Sabés cuánto tiempo nos van a dar más o menos? No tengo ni idea. Te soy honesta, no tengo ni idea y no se los voy a decir hasta que no me lo pasen formal a mí. Se va a hacer, porque no es lo mismo presencial que virtual. Hay que ver cómo se hace, cuánto tiempo se le da, y repito, yo nunca estuve ni siquiera en un examen presencial para decir, bueno, siempre se hizo así. No tengo idea. Pero no se Yo preocupen. tuve que pensar, yo soy recursante, profe, pero bueno. ¿Eh? No, digo, profe, que yo soy recursante. El año pasado sí tuve el examen virtual, por ejemplo. Y Gabriel, ¿y vos sabés lo que es el examen virtual? ¿Cómo es? Sí, que yo recuerdo, no sé si eran 20 preguntas, no sé si lo van a cambiar o si van a hacer el formato, pero a mí me perjudicó, bueno, no sé si a mí, a la mayoría, algunos zafaron, otros no, sobre el tema de la puntuación, que la mayoría Sí, tuvieron que resolver, sacar como 14, 16 preguntas correctas. Porque les y como que no cuento, le daba lo el que dice puntaje, Gabriel, lo que dice Gabriel es tal cual. Uno cuando está en el presencial, ustedes fíjense cómo los corrijo yo, por ejemplo, a un examen, a un ejercicio escrito. Entonces, si lo hicieron bien, les pongo bien, y si lo hicieron mal, nada, va 0. Pero en la plataforma virtual no se evalúa de la misma forma. Cada cosa que pongan mal les penaliza, les resta. Entonces, por más de que contesten, no sé, ponele, son 10 preguntas, contestaron 7 bien, no sé, hay que ver las cuentas y cómo está dividido, 3 mal y están desaprobados por ahí. No con ese porcentaje, estoy tirando cualquier número. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Todo tiene pros y contras, ¿me entienden? Yo le voy a dar un consejo. No se hagan la cabeza. No sé, yo sé que es difícil como estudiante no pensar en cómo me van a evaluar. Pero un poco tomen de referencia las actividades que están entregando, el tipo de ejercicios en las actividades con devolución, y tomen de referencia, que es muy representativo de un examen presencial, y tomen como referencia los cuestionarios, que son muy representativos de un examen virtual. Tomen como referencia eso y practiquen así, de esa forma. Sí, pero no se hagan la cabeza de cuánto tiempo y a qué hora, y es virtual o presencial, ustedes estudien. Después vemos cómo se evalúa. Profe, Perfecto, profe. Sí, decime. otra pregunta con respecto a lo de la rúbrica que preguntaron los compañeros. También, por ejemplo, nosotros habíamos hablado de que los parciales te dan 25 puntos si aprobabas. Sí. Bueno, eso sumaría entre los dos 50, o sea que te Sí. queda como mínimo entre toda la actividad y todo, necesitas conseguir 30 para aprobarlo. Exacto. O sea, si vos entre todas las unidades, ahora recién pasaron hasta las 5 y tenemos un máximo de 25, pero si en todas las unidades no llegás a los 30, por más que te vaya súper bien en los parciales, no llegás a la nota. No. Exacto, como vos decís. ¿Y en el parcial es lo mismo? Te Una consulta sacaste, más. 10, te sacaste 10 sobre 10 en los dos exámenes. Tenés 25 puntos, pero no entregaste las actividades, o sea que ponele que sumaste 60 puntos porque no entregaste actividad o porque nunca te conectaste, entonces igual la cursada no la aprobaste, tenés que recursar. Perfecto, profe. Y el tema del parcial, vos habías dicho, creo que era a partir de 5 o 25 puntos. ¿Es lo mismo si te sacó un 5 o un 10? ¿Son 25 igual o no? Sí. O si te saca. Ah, listo, perfecto, gracias. No.
Es lo mismo, porque a ustedes les va a figurar una aprobación de cursada hasta que rindan el final. Y cuando rindan el final, les va a figurar la nota de final como nota de materia. Y no pueden promocionarla. O sea que aunque se saquen 10 y 10, esta materia no la pueden promocionar. Profe, cuando decía Listo, profe, promocionar, gracias. ¿en qué sentido lo decís? No, porque hay algunas veces que alguna materia o algo, dependiendo de la modalidad y todo, habrán escuchado. Cuando sacás más de 7 en los 2 exámenes, se hace por promoción, pero ustedes no tienen esa posibilidad, por eso digo que ustedes no pueden. Claro, Ustedes solamente van a podés final obligatorio de todas las materias. Perfecto. ¿En la carrera es así o en, en algunas materias? Algunas materias, porque en realidad No, digo- agropecuaria. No sé. No Yo sé, las eso depende de la carrera, seguro. Sí. Ah, nosotros depende yo de tuve la materia, suerte la que carrera. cuando estudié eran prácticamente todos por promoción. Así que fui a muy pocos finales y lo sufrí, pero acá no sé toda la carrera cómo es. Yo en las materias que estoy en ingeniería en alimentos es con final, pero no sé si hay alguna materia que lo haga por promoción. Eso depende de cada carrera, cómo presenta sus materias, los regímenes de cursada, los regímenes de examen final. Esta es con final. No importa lo que se saquen, tienen que aprobar con 80 puntos. ¿Por qué aparecen estos 80 puntos? Porque se evalúa por rúbrica por estar en la virtualidad. Si ustedes hubieran cursado 2 años atrás en la presencialidad, ustedes irían a clase, escucharme a mí presencial, escuchar a Ricardo en la teórica, irían al laboratorio conmigo, y tendrían que aprobar parcialitos de laboratorio, tenían que rendir antes de entrar y aprobar los parciales de laboratorio, tendrían que aprobar los 2 parciales con determinada calificación y listo, se iban a final. Pero ahora como estamos en pandemia y esto nos obliga a estar a veces virtual, a veces presencial, se utiliza la rúbrica. ¿Qué es lo que hacen? No importan los 2 exámenes como tales. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les dije, chicos, igual el parcial ya no es el parcial? ¿Me entienden? En este contexto Es una actividad integradora. es como una actividad integradora, a ver a ustedes cómo resuelven bajo presión en poco tiempo. Es eso. ¿Me entienden? Ya no es el parcial. Y por eso la pregunta del compañero, si apruebo los 2 parciales y no hice nada en todo lo demás, ¿apruebo? No, igual no van a poder aprobar la cursada, porque no importan esas 2 instancias, importan todas las instancias, por eso tienen que ir sumando puntitos. Perfecto, profe. Yo trato siempre de desviarles la atención de lo que es la evaluación, que ya bastante dolor de cabeza nos da a nosotros, para que ustedes se concentren en aprender. Sí, porque para nosotros es lo más difícil de toda la materia, evaluarlos. Para que ustedes se concentren en aprender los contenidos. Si ustedes saben estos contenidos, no importa cómo los evaluemos, no importa qué les preguntemos, ustedes los van a poder responder igual. ¿Sí? No porque son infalibles, pueden dudar y todo, pero las dudas tienen que aparecer acá conmigo. No pueden aparecer cuando están resolviendo un cuestionario o cuando están resolviendo un examen. ¿Sí? Tienen que aparecer acá, en la clase. Entonces, la idea es ir trabajando, son horas que tienen que estar sentados, horas, sentados haciendo ejercicios. Para adelante, para atrás, lo cerré y mañana lo volví a abrir. ¿Sí? O sea, es eso. Y tienen que preocuparse por eso después, si es presencial, virtual o lo que sea, listo. Algunos dirán que es más fácil virtual, algunos dirán que es más fácil presencial, algunos el final tienen oral también, algunos dirán que les gusta escrito, algún oral. Si ustedes saben, les va a ir bien igual. ¿Sí? Perfecto. Traten de sacar el foco a la evaluación. Todo se puede. Sí, obvio. Saquen el foco a la presión de la evaluación que ya los nubla per se, porque es una instancia de mucho nerviosismo, mucho estrés, y pongan el foco en el aprendizaje. Intenten comprender el contenido. Después se preocupan por la parte de la evaluación cuando llegue a su momento. Bueno, chicos, va a ser de esta forma. Se va a tomar de esta forma, listo, concéntrense en eso. Hasta entonces, practiquen esto. Igual todo lo que venimos trabajando en clase, yo más o menos los estoy como orientando en qué tipo de ejercicios, qué tipo de preguntas, dónde se equivocan siempre, dónde la pifian, ¿sí? No se preocupen, en eso están trabajando. El tema es que siempre les va a faltar un poquito, pero estén concentrados en el aprendizaje. No tanto por ahora en la evaluación, ya va a llegar el momento. De cuánto tiempo, de a qué hora, de que cómo lo escribo, si en tinta o en lápiz, ya va a llegar el momento.
¿Estamos? Está bien, profe. Igual ustedes están en primer año, entonces es normal esto. Ya, igualmente en quinto año también les pone ansioso el tema de la evaluación. A nosotros también, nos da más dolor de cabeza que a ustedes, pero bueno, nosotros lo tenemos que hacer. Bueno, bien, ¿alguna duda más, alguna preguntita más respecto de esto? De mi parte no, profe. Vieron que yo siempre arranco diciendo alguna duda administrativa, obviamente se pueden preguntar lo que quieran, de esto también, estamos acá para charlar de eso. Y repito, en lo que respecta a las dudas teóricas del cuestionario teórico, también se pueden preguntar acá, como Emiliano pudo preguntarla hoy, otros lo habrán hecho en otras cosas, también lo pregunta el que quiere. Solo que si son muchas o son muy puntuales, también me las pueden mandar por privado. Y me las manda o al foro o al foro mío de Comisión 2, consultas Comisión 2, porque al otro no puedo responder. Al foro consultas Comisión 2 o me lo mandan por mensaje privado. No me manden al mail particular, mándenme a la plataforma que es donde entro siempre. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo ya está confirmado si el examen es virtual o presencial? ¿Quién habló? Yo, pero como no se sabe nada, ¿viste? No. Si vos me decís, bueno, este día le confirmo. Cuando hable, no sé cuándo se defina si continuamos virtualidad o presencialidad. Chicos, encima en este contexto, entiendan que es en el día a día. Exacto, chicos, no sabemos qué va a anunciar Alberto hoy para mañana. ¿Me entienden? O sea, vamos al día a día. A fase 1. No se sabe, ahora va a hablar Alberto, o en algún momento va a hablar Alberto. Pero tratemos de poner nuestra energía en lo que nos compete, que es hacer ejercicios. Eso, cuando tenga esa información, se las voy a dar. Y va a ser muy, muy, muy próxima a la fecha. No es que nos vamos a enterar 15 días antes, es todo sobre la marcha. ¿Sí? Así que, nada, saquen el chip evaluación y concéntrense en calor. ¿Estamos? ¿Seguimos? Pues sí, siga. Respecto de la duda del tiempo para el cuestionario, es algo que yo voy a trasladar cuando cortemos acá. ¿Sí? Así que de eso sí, denlo por hecho. Bueno, miren aquí, a ver. Acá, se mezcla, a ver acá. Acá hay una mezcla. Voy a mezclar agua, ¿sí? Voy a mezclar 2 masas de agua, una de 10 gramos y una de 15 gramos, pero ambas masas de agua se encuentran a diferente temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la temperatura final de ese sistema, de esa mezcla? ¿Sí? Este sería el típico caso que pongo a hervir agua, pongo a calentar agua para el mate y se me hirvió, y bueno, le meto agua de la canilla, pero ¿cuánto le tengo que meter a lo que tengo para que llegue a 80, que es la temperatura a la que lo quiero tomar? ¿Sí? Entonces aquí también vamos a trabajar con intercambio de calor, donde una de las partes del sistema cede energía y la otra de las partes es la que la absorbe. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a trabajar... Perdón, ¿alguien quiere proponer algo antes de que yo lo explique? Propongan. Eso es de endo y exo. O sea, sí. Después vamos a empezar con entalpía, en donde vamos a hablar de reacciones endo y exotérmicas que tienen que ver con que unas absorben energía y unas lo liberan. Exactamente. Sí. Pero en este caso no es eso. En este caso es un intercambio, acá no va a haber una reacción química, porque estoy mezclando 2 masas de agua. ¿Podría ser con lo mismo de la temperatura inicial y final, o no? A ver, acá lo que voy a tener en cuenta primero es que voy a trabajar con el intercambio de calor, porque si yo quiero averiguar cuál es la temperatura final del sistema y trabajo con esta fórmula, yo voy a tener en realidad un intercambio de energía, que es un sistema que cede energía y un sistema que absorbe energía, ¿no? Voy a tener uno. El que está a mayor temperatura va a ceder, el que está a menor temperatura va a tomar. Entonces va a haber un intercambio de este calor. Entonces voy a tener la misma ecuación que manejábamos antes, pero para 2 estados. El estado del agua a una temperatura... ¿Cómo? Porque hay 2 masas de agua. Claro, porque tengo 2 masas de agua. Lo mismo creo que en el problema siguiente lo planteo con 2 sustancias diferentes, con 2 masas de diferentes materiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué se plantea aquí? Que el calor absorbido por una va a ser igual al calor liberado por la otra.
¿Por qué le hago este cambio de signo? Que algo hablamos en la clase pasada. ¿Por qué pongo Porque calor? cuando pierde temperatura, queda con signo negativo, ¿no? Exacto, entonces No. para que sea una igualdad, tengo que ponerle el signo menos, porque este diferencial de temperaturas que va a disminuir, me va a quedar negativo. Entonces, para que me quede igual del otro lado, va ese signo menos. Es una cuestión conceptual. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a plantear? En el estado 1, por así decirlo, estado 1 o la masa 1, voy a tener todos los datos correspondientes, por ejemplo, a esta primera masa. Y en el estado 2 voy a tener los datos correspondientes a esta masa. Entonces voy a tener, obvié todos los subíndices y todo eso, y los superíndices también para ahorrar tiempo. Masa 1. El menos Sí. entonces sería porque cambia de temperatura. Los dos cambian de temperatura. El tema es que el diferencial de temperatura en uno de ellos te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque estás restando una temperatura más pequeña a una temperatura más grande. Por ejemplo, a ver, todos estamos de acuerdo, salgan de este ejemplo, olvídense este ejemplo. Yo calenté agua, me quedó a 100 grados. Yo la quiero 80 más o menos, entonces le agrego un poco de agua de la canilla a 20 grados. ¿Sí? Todos saben que si yo tengo agua a 100 grados y le agrego agua a 20 grados, ¿cuál va a ser la temperatura final de la 80. mezcla? Y no sé, a mí me Depende gustaría... de la cantidad que le eche. Y la A mí me cantidad que tenga gustaría... caliente. A mí me gustaría que esté 80 para poder tomarme el mate, pero dependiendo la cantidad que tenga de una y de la otra, voy a tener una temperatura final, pero sé que va a ser mayor a 20 y va a ser menor a 100, perdón. ¿Sí? Va a estar entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces, esa temperatura final va a ser igual para los dos porque ya está todo mezclado, el sistema es todo junto. Entonces, ese diferencial de temperatura, TF menos TI, va a ser negativo para cuando pierde energía. Por eso le pongo el menos. ¿Estamos? Sí. Sí, gracias. Bien. En este tipo de ejercicios siempre se arman matetes, con pasando, eso es algo común. Así que presten atención. Entonces, perdón, vuelvo. Entonces, M1 por C, la masa 1 por el calor específico 1 por el delta T1 es igual a menos la masa 2 por el calor específico 2. Hasta ahí lo único que hice fue reemplazar por Q. De esta ecuación, yo tengo agua al principio, agua acá también. Entonces el dato de calor específico realmente no me va a aportar absolutamente nada. Lo puedo sacar ambos miembros de la ecuación, tiene el mismo valor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, porque acá es como si fuera, es 4,18 el calor específico del agua. Ni siquiera me lo da el problema. Ustedes partan de la base, mira, ni siquiera me lo está dando. Yo lo iba a poner como trampa, para que lo hagan todo con el calor específico, pero fíjense, el calor específico aquí es igual que el calor específico aquí. Son dos constantes de los dos lados de la ecuación directamente. Chau, chau, adiós. ¿Sí? La No lo simplifico. pusiste porque cancelan. No pusiste Claro. 4.18 porque cancelan. Exacto, lo cancelo. ¿Y qué pasa si lo dejan? Y es lo mismo, se va a volver a cancelar porque es la misma, o sea, tenemos la misma sustancia de un lado que del otro. El mismo No lo calor van a específico. cancelar, pero en la cuenta se va a cancelar solo. Le va a dar lo mismo, no pasa nada si se olvidaron y lo dejaron. No pasa nada. Perfecto. Bueno, entonces acá, fíjense, yo tengo la masa 1 por TF menos TI, y acá ya ahorré un pasito. En vez de poner TF menos TI, ¿qué hice? Ya me saqué este menos e invertí las temperaturas. Acá me va a quedar la temperatura inicial menos la temperatura final. Profesora, ¿puedo dejar el menos acá y dejar TF menos TI? Sí, pueden hacer como quieran, porque es lo mismo, son manejos matemáticos, va a dar lo mismo al final, si lo hacemos bien. ¿Se entiende? Sí. Mientras no desaparezcan el signo menos porque se le cantó, va a estar bien. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces ahora me queda reemplazar... sí. No. Podía seguir, profe. Ahora me queda reemplazar por los valores. Bueno, M1 puede ser estos 10 gramos. TF es mi incógnita porque es la temperatura final que va a alcanzar mi mezcla. Menos 20, TF menos TI, la temperatura inicial de esta masa era 25 grados. También vayan probando ustedes con las cuentas, con la calculadora, a ver si sale. Es igual a... Acá, ay, mirá lo que hice acá. Volví a poner... ¿Se entiende lo que hice? Sí, volviste a poner el menos. Sí. Volví a poner el menos, pero di vuelta esto de nuevo. ¿Qué al Pepe? ¿Para marear? 35 menos temperatura final.
Si le saco el menos, pongo 75 menos TF. Si le dejo el menos, lo dejo así, como está. No está mal escrito lo que puse, ¿eh? Solo No, que no, este no, caso se entiende pareciera que nunca lo hice al Pepe, claro. Solo para contárselo. Es lo Ahí no hay mismo, problema, profe. es lo mismo. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, así en el menos quedaría 75 menos temperatura final. Claro, tal cual, tal cual. Porque TF va a ser mi incógnita y me va a quedar una incógnita, una ecuación, con una incógnita de los dos lados. Lo que tengo que hacer es ahora hacer la distributiva acá y agrupar lo que es TF y lo que no tiene TF. Y después pasar dividiendo. ¿Más o menos se van dando una idea? Sí. Una pregunta frecuente. Sí. Profesora, ¿puedo no poner todas las unidades de medida que me marean? No. Sí y no. Como poder se puede. Si quiero puedo, me dijeron a mí de chiquita. Pero, Como borrador lo puede tener con media. claro, como en un borrador para hacer una cuenta rápida, yo tampoco los pongo porque me marean un poco. Pero en el procedimiento tiene que estar, porque a ustedes a veces los hace dar cuenta de errores que cometen de alguna no conversión de unidades que deberían haber hecho, de lo que están agrupando o no agrupando. Entonces, la idea es que ustedes siempre los tengan en cuenta, no solo el número, porque por ahí para matemática el número solo está grandioso, pero para física y para química la unidad de medida es casi como nuestro apellido, nuestro número de documento. Entonces intenten hacerlo con unidad de medida y resultado final siempre con unidad de medida, si no es incorrecto, ¿eh? Una lectura de resultado final sin unidad de medida. Bueno, hacen distributiva, les va a quedar, a ver, bueno, acá ahí volví a cambiarlo, ahí está. No importa, ahí lo tienen de la otra forma que lo dijo alguno de ustedes. Y lo que hacen es una distributiva, por supuesto, y les van a quedar algunos términos acompañados de TF y algunos términos sin nada. Entonces lo que van a hacer es agrupar de un lado de la ecuación, por ejemplo acá, ven, en rosado están los que están acompañados del término TF, que es mi incógnita, sería la X en las ecuaciones que ustedes manejan, y en azul voy a tener los que no tienen TF. Entonces, bueno, esto es mi procedimiento, ustedes háganlo como quieran. Algunos lo harán en menos pasos, yo lo hice bien detallado para que lo entiendan. Me va a quedar de esta forma. Todo lo que tenía estaba acompañado del TF, como si fuera la X de este lado. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los números positivos, entonces lo acomodé para que me quedan los dos positivos. Y me va a quedar esto sin el TF, del otro lado, a la derecha. Finalmente, lo que acompaña a TF, que es 25 gramos, que está multiplicando, divido ambos miembros de la ecuación, por lo Pase mismo. dividiendo. Sí, ¿viste que el pase dividiendo, si me agarra un profesor de matemática diciendo pase dividiendo, va a decir, Massini, volvé a análisis matemático. A mí me dan cosas cuando dicen eso. ¿Eh? Que a mí me dan cosas cuando dicen eso. Pero es Soy verdad, porque profesor de ¿viste? matemáticas, sí. Ah, ¿quién es el profe de matemática? Ignacio. Ignacio, bueno, no dirías Massini, volví a cursar, volví a análisis 1 en la facultad. No, Porque, pero uno se acostumbra. sí, porque yo también estoy acostumbrada a trabajar con chicos más chicos y lo aprenden de También. esa forma. Entonces siempre es paso dividiendo porque es más comprensible, para mí también. ¿eh? Sí, Pero es sí, los operar de confundí ambos más a los miembros. chicos, igual también, te miran con una cara. Sí, yo lo digo siempre. El Bueno, pase dividiendo yo lo pongo en cualquier lado, no pasa nada. Yo para que yo lo entienda. Bueno, Ignacio, vos acordate que yo no soy profe de matemática. No, bueno, es o paso dividiendo en el lenguaje cotidiano, y si no sería divido ambos miembros de la ecuación por, en este caso, sería 25 gramos. Eso sería lo correcto. Entonces se simplifica de este lado, no sé si alguna vez lo vio de esta forma, los profes de matemáticas seguro, simplifico de este lado y me queda 1375 dividido 25. Esto es despeje, ¿eh? Despeje de ecuaciones, donde la X, que siempre llamamos X, es una TF, y la temperatura final, si no hice malas cuentas, me da 55. A ver, en principio, me suena coherente que esté entre, a ver, ¿qué valores tenía? Yo tenía entre 25, si hubiera puesto, miren esto, si hubiera puesto igual cantidad de masa de cada uno, la temperatura final sería intermedia. Claro, un promedio. Exacto, literal intermedia. Pero en este caso puse un poquito más del agua caliente. Entonces me va a dar un poquito más caliente que intermedia, en criollo. ¿Se entiende? Entonces más o menos me suena coherente. Pero si alguno de ustedes encuentra alguna, pruébenlo, a ver si llegan. Hay muchos ejercicios de este tipo, que les piden calcular
o la temperatura final de una mezcla, o la temperatura inicial de alguna de las partes del sistema, o el calor específico de alguna, o la masa que tienen que agregar para llegar a tal temperatura. El dato siempre es alguno. Este caso creo que es, para mí, uno de los más complejos, por eso lo puse para hacer, porque quedan, la incógnita queda de ambos lados de la ecuación. Cuando te preguntan la temperatura inicial de una de las partes, te queda de un lado, es más fácil. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, de mi parte no tengo ninguna pregunta. Bueno, después si encontraron algún errorcito en la cuenta o algo, me lo comparten. Vamos con otro. Sí, dale. Se me quedó. Dale. Esperen, sí, estaba tratando de cambiar. A ver, propónganme algo con esto. Esperen que tengo que correrlo para verlo. Ahí está. Se ponen en contacto dos bloques metálicos. Uno de 200 gramos de aluminio a 100 Celsius, calor específico tanto, y otro de 100 gramos de cobre a 150 Celsius, calor específico tanto. Calcule la temperatura final del sistema cuando se encuentra en equilibrio térmico. Bueno, perdón, era bastante similar, ¿o no? Sí, sí, Claro, lo hay que único que aplicar queda la es la fórmula de temperatura. calor. Es lo Para ambos mismo. mismos. Muy bien, porque pensé que había puesto algo grandioso, pero no, ahí está. Acá tengo, nuevamente planteo esta igualdad de intercambios donde uno absorbe, uno cede. Aquí voy a poner, acá no voy a poder separar los calores, cancelar los calores específicos a ambos lados, porque tienen calores específicos diferentes. Entonces lo que voy a tener, espere que tengo que correr esto. Multiplicado. Claro, acá está, acá lo que tengo, fíjense, acá ya le saqué el menos, a esta le saqué el menos ida y vuelta, esto es lo mismo, pero acá los calores específicos no se me cancelan y forman parte de la ecuación. Entonces nada, haciendo las cuentas correspondientes, la distributiva nuevamente, voy a tener ambos miembros de la ecuación con mi incógnita, igual más o menos a la anterior, no me había dado cuenta que los puse tan parecidos. ¿Sí? Profe, ¿cancelaste los gramos? Porque dio calorías sobre gramos centígrados. Y claro, porque vos fíjate que acá yo tengo 200 gramos, que es la masa por, y este es el calor específico que está, como hablamos hace un rato, expresado por gramo. Sí. Entonces acá cancelo gramo con gramo, me queda caloría por Celsius. Y después se me tiene que ir, acá me comí las unidades de medida. Muy bien, bien, Erika. Y acá me queda calorías sobre Celsius, ¿sí? Que después las voy a cancelar para que me quede directamente Celsius. ¿Sí? Porque es temperatura final. Sí. Profe, entonces cuando no te den los calores específicos. Diga. No se me... Cuando no te da el calor específico o no te lo dicen el problema, se cancelan directamente. Cuando no te da el calor específico... Claro, como en el anterior que el calor específico no lo nombró. No, Luz, no es que cuando no te lo da. Perdón, vuelvo para atrás un minuto. No es que cuando no te lo da, porque yo te lo podría haber dado acá. El tema es que de un lado y del otro de la ecuación vos estás hablando de agua. ¿Se entiende? Y si vos estás hablando de agua, estás hablando de la misma sustancia de un lado y del otro. Entonces, este valor y este valor son iguales. Si fuera de agua, si fuera de acero, si fuera de cobre, es lo mismo. Vos tenés lo mismo de un lado y del otro de la ecuación. Entonces lo simplificás. Pero no es que porque no te lo da el sistema, el problema, porque por ello acá te lo podría haber dado. Pero vos podrías no usarlo. ¿Me entendés? Sí. Ahora ponele que fuera un error del sistema, un error de la consigna, que yo aquí me olvidara de darte estos calores específicos como dato. No quiere decir que vos no los necesitas, porque si te estás diciendo que primero tenés aluminio y después tenés cobre, entonces sí los vas a utilizar. ¿Se entiende? Sí. Que no te los diera implica que me los olvidé, no que vos no los tengas que usar. Pero bueno, si te da alguna, digamos, que añadís X de energía, lo podés llegar a calcular, si es que no te da el calor específico. Por supuesto. Está la masa y la energía. Algún problema podría incluir que lo calculen, exacto. Sí, como lo hicimos en los primeros ejercicios. Y profe, ¿y cómo sacaste que el calor específico del agua es 4,18? Creo que No, imagínate yo.
No, yo no lo saqué, es un dato. ¿Eso Es un dónde dato. está? Está tabulado, está en las tablas de calor específico, está tabulado y es 4, si no me equivoco, 4,18 joule por gramo por Celsius o una caloría por gramo por Celsius. Si no, Sí, me acuerdo, sí, lo vi. cuando tiro Lo los descubrió una valores, X persona hace millones de años. claro, yo lo tiro así, Sí, capaz lo que vi. me equivoco algún número, pero está tabulado, ¿no? Nada que inventarse ni que recordarse de memoria, tiene que ser dato del problema. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Bueno. ¿Podemos Otra mostrar el otro cosa- ejercicio, profe? No, otra cosa que les quería decir. Fíjense acá, ustedes cuando tienen la ecuación escrita de esta forma, ya podrían, si quieren, como está todo multiplicado, fíjense, menos las unidades, por ejemplo, de temperatura, ya podrían cancelar las unidades y trabajar sin unidades. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, tienen gramos y tienen gramos, ¿sí? De un lado y del otro de la ecuación. No sería nada loco, me refiero. Acá ya no, porque acá están sumando y restando. En este caso estoy diciendo porque están multiplicando. Hay una igualdad. ¿Se entiende? Claro, exacto. A eso me refería. Ah, ¿para qué? A mí me dio 134. No sé si alguien lo pudo hacer. Ahí estoy Pero corroborando, profe. fíjense que yo tengo a 100 grados y a 150. O sea, debería ser un número entre 100 y 150. No sé, acá tengo que tener en cuenta los calores específicos. No importa solo la cantidad de gramos de ese material, porque también tengo que tener en cuenta el calor específico. En este es 0,2 y este es prácticamente el cuádruple. ¿Sí? Así que ahí no hagan un cálculo directo, hay más cerca de 100 grados o más cerca de 150. Tiene que haber un valor entre. Si lo pueden confirmar, bueno, sería bueno. Profe, 1,81 por ahí a la 4. Son 18.000. Si no me equivoco. Sí, son 18.000. 1, 2, 3, 4, 18.000. Sí. 18.100. Sí, 134. Sí. Perfecto. Listo. Vamos con otro. Ajá, entalpía. Bueno, la entalpía, esto ya seguramente se los presentó en la teoría, yo siempre pongo algo como para el que no estuvo. Indica el calor liberado o absorbido en un proceso a presión constante. ¿Sí? Siempre en una ecuación química vamos a tener reactivos que se transforman en producto. Entonces, cuando hablamos de entalpía, vamos a hablar de un delta de entalpía, les va a aparecer siempre el triangulito, que es la letra delta, que significa, como aparece acá en la temperatura, un diferencial, una diferencia de. Entonces, exacto, o variación. Bravo, sí, variación, diferencia, perfecto. Entonces voy a tener, por un lado, lo que va a ser la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos, y me va a interesar ese delta de entalpía, esa como dijeron ustedes, variación de entalpía, que va a ser la entalpía de los productos, o sea, la entalpía final menos la inicial, por lo tanto la entalpía de los productos, que es lo que obtengo, menos la entalpía de los reactivos. ¿Estamos hasta aquí? Ahora no cambies, por favor. No cambié, mirá, y justo aparece lo que... ¿Podría repetir, porfa, que se me cortó ahí un cochito? Dale. Y aquí aparece algo que nombró alguno de sus compañeros, que hablaba de cuando hablaba, yo le dije vamos a esperar a que hablemos de reacciones, porque mezclar agua no es reacción, pero cuando hablamos de reacciones, de algo que se convierte en producto, algo que cambia desde el punto de vista químico, vamos a poder clasificarlas en reacciones endotérmicas y exotérmicas de acuerdo a este cambio en la entalpía o esta diferencia de entalpía. Y cuando tengamos una diferencia de entalpía positiva, vamos a hablar de reacciones endotérmicas, que son aquellas que absorben calor, que ganan calor. Mientras que aquellas que tienen una entalpía negativa, un delta de entalpía negativo, las vamos a denominar exotérmicas y son reacciones que liberan o pierden calor. Eso desde el punto de vista teórico, ¿eh? Sí. ¿Estamos? Pero ahora vamos a verlo con algún ejercicio. Y después vamos a tener lo que es la entalpía estándar de formación de compuesto
es una definición, pero es interesante a los fines prácticos, es el cambio de calor que resulta de la formación de, atención, un mol de un compuesto a partir de sus elementos en el estado estándar. ¡Wow! ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo voy a tener la entalpía de formación del agua. ¿A partir de quién se va a formar o a hacer ese cálculo de entalpía? A partir de la reacción de los elementos que componen al agua en su estado estándar. ¿Qué tenemos en el agua? H2O, ¿no? El hidrógeno en su estado estándar, ¿qué forma tiene? ¿Qué expresión tiene? Gaseoso. H2 gaseoso. Va a reaccionar con, ¿qué otra cosa tengo en el agua? El oxígeno. Gaseoso. O2. Entonces, creo que no la puse, por eso lo estoy haciendo oral, no puse la ecuación. No la puse, bueno. Por eso lo estoy haciendo en el aire. Entonces voy a tener H2 más O2 que van a formar H2O. Por supuesto que esta ecuación tiene que estar balanceada para que esa entalpía de formación sea referida a ese proceso. ¿Y cómo la balanceo? Método de tanteo. Por el método de tanteo se quiere balancear la ecuación. Van a necesitar, sí, pero perdón, lo voy a salir y voy a escribir algo acá, porque si no, quería dar un ejemplo de esto, para que entiendan lo que significa lo de un mol. Estábamos hablando de formación de H2O, entonces yo voy a tener H2 más O2, ¿sí? Y me va a formar H2O. ¿Estamos hasta ahí? Entonces voy a tener una estampilla externa de formación que va a ser ese calor que intercambia para que se forme un mol de ese compuesto a partir de los elementos estándar. Estos son los elementos en su estado estándar, ¿sí? Y después, esto no está balanceado, entonces yo acá tengo una estampilla estándar de formación, que va a ser esto, ¿sí? Pero no está balanceada, porque acá yo tengo 2 oxígenos y acá tengo un oxígeno. ¿Y qué? ¿Se ve? Colocaríamos un oxígeno sobrante ahí, ¿no? 2H2 o 2. 2H2 o 2. Se hace de esa forma. Otra forma de balancearla, por supuesto, sería la que me están diciendo todos, que la voy a escribir porque si no parezco, que sería esta, perdón, 2H2 más O2. ¿Es lo mismo lo que estoy poniendo? Sí, 2H2. Claro. No, porque multiplicar entalpía por 2. ¿La ecuación está balanceada de igual forma? ¿Está balanceada? Sí. Las relaciones estequiométricas están dadas en las dos. ¿Por qué se tiene que poner de esta forma? Y porque es por un mol. Bravísimo. No le veo la cara, pero es para formar un mol de esa sustancia. ¿Sí? Un mol de agua. ¿Se entiende? Entonces, esta no va más. ¿Está? Ojo. Perfecto. Eso lo adelanto para los ejercicios, para que no se vuelvan locas haciendo ejercicios y le pifiaron ahí, le pifiaron a todo. Bueno, seguimos entonces. Sí. Entonces, después, con las diferencias de entalpía de formación, podemos calcular las entalpías de reacción. Entonces, nosotros tenemos una reacción cualquiera. Ahora vamos a ver con un ejercicio, pero una reacción cualquiera. Tengo tantos moles de A reaccionan con tantos moles de B para formar tantos moles de C y tantos moles de D. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo calcular, puedo obtener de tabla las entalpías de formación de la sustancia. Si puedo calcular la entalpía de esta reacción utilizando, miren esto, multiplicando los coeficientes estequiométricos de la ecuación por las entalpías de formación de los compuestos que tenga involucrados, pero siempre de productos menos reactivos. O sea, ¿quiénes son los productos de mi ecuación? En este caso es C y D. Entonces, yo si voy a calcular la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación, voy a tener el coeficiente estequiométrico de C por la entalpía de formación de C, más el coeficiente estequiométrico de D por la entalpía de formación de D, menos, y aquí voy a poner a todos los reactivos,
el coeficiente estequiométrico de A por la entalpía de formación de A y el coeficiente estequiométrico de B por la entalpía de formación de B. Ojo, ¿puedo ponerlo sin los paréntesis? No, ne. ¿Por qué? Porque las entalpías de formación ya vimos que les pueden aparecer positivas o negativas, dependiendo si estamos hablando de una reacción endo o exotérmica, respectivamente, ¿sí? Claro. Ahí está. Entonces, van a aparecer signos por todos lados que ustedes no se tienen que olvidar, porque si no el resultado que van a obtener es completamente diferente. Y esto, como les dije al principio, es productos menos reactivos, no productos menos uno de los reactivos. Entonces, no se olviden, sean ordenados y coloquen entre paréntesis lo que corresponde. ¿Está claro? Porque el paréntesis va a ser esta distributiva. Si ustedes no colocan el paréntesis, se lo van a aplicar solo al primero. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Pará, profe, déjala un segundo. Sí. Y ahora vamos con un ejercicio. Esta es de la parte teórica. Que yo esto lo había armado cuando no estaba todavía en la presentación de la profe, así que por ahí puede haber algo diferente, pero no importa. No, está bien, se entiende igual, profe. Listo. ¿Paso? Creo que vamos con un ejercicio. Adelante. Entropía, ¿ya vieron? No. No. No, todavía no yo. Entonces, vamos a tener dos métodos para calcular la entropía de formación. Se aplica el método directo. Eso lo van viendo a medida que vean el ejercicio. Ahora yo les puse ejemplos de los dos métodos. Método directo se aplica a compuestos que se pueden sintetizar fácilmente a partir de sus elementos, y el método indirecto se aplica a compuestos que no se pueden sintetizar directamente. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que es mucho más fácil. Miren acá. Esperen que bajo esto. Ahí está. Profe, te hago una pregunta. ¿A Sí. este vos lo vas a subir a la plataforma? Porque Bien. hay chicos que pusieron... Hay chicos que se les cortó la luz y están viendo lo que no llegaron a ver. No, dalo por hecho, Luz. Del 1 al 6 ya lo tengo todo en PDF y me parece que me faltó pasarle al 6 a Ricardo. De paso se lo paso hoy con la consultita que tiene usted, le paso todos de nuevo. No subió los otros, ¿no? No, que profe, yo no sé dónde. Vos decís No, que no si lo vos lo debe haber pasaste todo lo a subido. Ricardo. No, sé no lo dónde debe haber pasó, subido o no lo vi. porque la rúbrica tampoco la había subido. Entonces yo hoy le escribo, le mando del 1 al 6 para que suba todo para comisión 2. Y yo digo Perfecto. comisión 2 porque la otra comisión que no me escuchó no va a entender nada, porque esto les sirve de referencia a ustedes que me escucharon. El que no escuchó nada, ¿qué va a entender de los ejercicios de estos si no se entiende nada? Que le vamos escribiendo cosas. No, la verdad, él lo quería subir para todo. Le digo, no sirve porque no escucharon. Entonces por ahí hubo alguna cosa que corregimos en el medio con los chicos, que no va a estar, los otros no lo van a entender, van a empezar a preguntar y no, olvídate, ya tengo 96. Bueno, miren un ejemplo. Calcular la entalpía de combustión de propano gaseoso cuando forma la entalpía de combustión. ¿Ya aparece algo? Ya es exotérmico. Y además, piensen esto. No tiene que ver con lo endo o exo, yo no les iba a decir eso. Lo que les iba a decir de combustión ya se está refiriendo a la reacción. La entalpía ¿se entiende? Una es una entalpía de reacción, no es de propano gaseoso cuando forma dióxido de carbono gaseoso y agua líquida en condiciones estándar a partir de los calores de formación de dióxido de carbono, de propano y del agua tanto. O sea, a mí lo que me van a decir es, déjenme ver una cosa que me parece que... Acá me equivoqué en una cosa, que no es, perdón, la quiero corregir porque esto yo se lo subo a ustedes, entonces no quiero que les quede error. La entalpía de reacción va a ser acá, perdón. Ahora, ahí está. Vuelvo. Igual sigo compartiendo, esperen que voy a poner acá. Es que tengo que andar corriendo las cosas estas. Ahí, creo que ya estoy. Bueno. Acá. Ay, me fui a cualquier lado. Listo. Sí, bueno. Suele pasar, ahí está. Está bien, profe. No pasa nada. Calcular la entalpía. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Escribir la ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de combustión del propano? ¿Qué se les ocurre algo? Propano gaseoso, que no sé cómo es. Propano gaseoso. Como reactivo sería, ¿no? C3H8, ¿no es?
Sí. C3H8 más oxígeno, porque la combustión se produce en presencia de oxígeno. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Después no va a tener entalpía, porque acá está en su estado fundamental, en su estado estándar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué se forma? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono más agua. Bien, entonces, ¿esta ecuación está balanceada? No. No. Bueno. O tenés el H8 a un lado y tenés 2 hidrógenos en otro. Y tenés 3 carbonos. ¿Cómo la podrían balancear? Y yo, Primero desde el agua. ¿Saben lo que? Yo les voy a dar un consejo, después ustedes háganlo como quieran. Yo arrancaría, ustedes lo tienen que hacer por mol de propano. ahí, por Entonces, ejemplo, yo les digo cómo lo haría, ustedes si ahora pueden proponer otras también. Sí. Yo arrancaría con el carbono. Yo sé que tiene Sí. 3 carbonos. Un Entonces tercio arrancaría buscando los 3 carbonos de este lado. Después de haber buscado el carbono, buscaría el hidrógeno. Porque ¿qué pasa con el carbono y el hidrógeno? Los tengo uno en cada molécula. El carbono lo tengo en el dióxido de carbono y el hidrógeno lo tengo en el agua. Entonces yo buscaría eso. Y el oxígeno, yo los tengo en los dos. Pero una vez que tenga esta cantidad de oxígenos acá, la balanceo directamente con el oxígeno elemental. ¿Se entiende? sí. ¿Hay alguien que sugiere otra forma? Bienvenida sea, ¿eh? Eso es lo que sugiero yo. Está bien. Sí. No, está bien. Entonces, esperen que no me avanza. Entonces, ahí está. En este caso, yo tengo 3 carbonos, voy a multiplicar por 3 el dióxido de carbono para tener los 3 carbonos. Después tengo 8 oxígenos, entonces voy a multiplicar por 4 el agua para tener 8 hidrógenos, perdón, lo dije mal. Tengo 8 hidrógenos, entonces voy a multiplicar por 4 el agua para tener 8 hidrógenos. Y ahora cuento cuántos oxígenos tengo. Bueno, tengo acá 6, ¿sí? Y tengo acá 4, tengo 10. Entonces acá tengo 2, tengo que multiplicar por 5. Frecuentemente les va a quedar al oxígeno 2 multiplicado por una fracción, como en el caso de la formación del agua. ¿Sí? Ya vamos a ver algún ejemplo. ¿Por qué sería? ¿Por qué? ¿Por una fracción, profe? ¿Sabés por qué? Porque vos podés tener algún compuesto acá, perdón, no me anda el mouse acá, tendrías algún compuesto acá que, por ejemplo, tuviera un oxígeno. Si tenés un alcohol, vas a tener un compuesto con un oxígeno, entonces no vas a tener un número par de oxígenos acá. Vas a tener uno acá e impar acá, entonces multiplicás por una fracción. Claro, y siempre que tenga, aparte que es con el 2 del oxígeno, siempre que tenga una fracción dividida a 2, vale el denominador, digamos. Exacto, dale. porque vos por ahí, suponete que en vez de propano, fuera propanol. Entonces vos tenés un oxígeno. Entonces vos acá, de este lado, vos decís, ay, tengo 10, pero de este lado ya tendrías 1 acá, o sea que solo tendrías que agregar 9 acá. ¿Y cómo lo haces? Y bueno, con una fracción, 9 medios. Yo tengo una consulta. Sí, dale. Porque bueno, acá estamos haciendo un mol, pero en los reactivos. En el anterior nosotros lo hicimos en el producto, ¿no es cierto? Al tener que formar un solo mol. Sí, ¿por qué? No, yo ahí Mirá, me porque- confundo. Capaz que... Mirá, esta que definimos acá fue el cambio en la entalpía estándar de formación de un compuesto. Entonces, a vos el que está, te uno es interesa de que formación y otro de reacción. Claro. Listo, Por eso eso es. está bueno, pero esa pregunta está buenísima para todos. Sí, Porque sí, existe perfecto. lo que es el calor de formación, la entalpía estándar de formación y la entalpía estándar de reacción, referidas a un mol de lo que se forma o de lo que reacciona. Está buenísima la pregunta, ¿eh? ¿Va? O sea, ahí no importaría que te queden 3, o sea, tantos moles de producto. Eso no. No, es que lo tenés que tener para balancearlo. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías de formación con los coeficientes que yo les dije antes. Entonces voy a tener, fíjense, reactivos. Sí, diga. Perdón, antes de seguir, quizá la pregunta es sencilla, pero bueno, no logro darme cuenta. Ahí vos
para cuando formulaste la reacción, el oxígeno, ¿ya lo pusiste porque sabías que tenías que formar el dióxido de carbono y el agua? ¿O vos ya de entrada, cuando decía propano gaseoso, sabías que le tenías que poner el oxígeno? Porque la mirando ¿Sabés combustión. cuándo, lo que se Ignacio? forma es fácil. Buenísima pregunta. ¿Sabés cuándo me doy cuenta que va el oxígeno? Porque es una combustión. Y la combustión se produce en presencia de oxígeno. Es una reacción entre un elemento y el oxígeno. Y bueno, y si no nos acordamos de eso, directamente miramos lo que se produce y sabemos que sí o sí tiene que Y estar vos la sabrías que presencia de tendría... Exacto. Fíjate que te va a faltar. Exactamente. Muy bien. Listo, gracias, profe. Bien, Ignacio. Bueno, miren aquí, que es un poco de lío, pero lo van a entender, porque les puse acá con color. ¿Cuáles son mis productos? Dióxido de carbono y agua. Entonces yo lo que voy a hacer es poner la entalpía de formación del agua, que es esta, por el coeficiente estequiométrico del agua, o sea, 4. ¿Pero ¿Ven? es la reacción o la formación? La reacción es lo que voy a calcular. Y la formación es lo que tengo que meter aquí. Ah, Pero la formación, fíjense que es dato del problema. Me las dan. A partir de los calores de formación del dióxido de carbono, propano y agua respectivamente, y me los dan. Una cosa es la entalpía de formación y otra cosa es la entalpía de reacción. Yo aquí voy a calcular, fíjense, la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación. ¿Va? Puede ser al revés, tranquilamente. formación serían los Sí. productos. ¿Sabés que la mayoría de los problemas... ¿Cómo? De formación serían los productos. Y los reactivos, vos fíjate acá. Yo voy a tener esta ecuación, vuelvo para atrás un poquito, esto es los productos menos los reactivos. ¿Está? Voy a tener a los dos. Entonces voy a tener la entalpía de formación del agua por 4. Más la entalpía de formación del dióxido por 3. ¿Estamos? Claro, sí. Menos, y ahí va el producto, el reactivo, perdón, la entalpía de formación del propano. No le pongo un coeficiente estequiométrico porque adelante es como si tuviera el 1, y multiplicar por 1 es eso. Y el oxígeno ahí no entra. No entra, porque es estándar, es puro. No. Claro. O sea, los elementos tardan que sea, qué sé yo, carbono solo, hidrógeno solo. No, por ejemplo, claro. pero cuenta como 0. Exacto. Perfecto. La mayoría de los problemas a ustedes les hacen calcular a partir de esta ecuación, pero por ahí les dan la entalpía de reacción y les piden calcular la entalpía de formación de alguno de estos. También pueden pedírselas. Hay muchos problemas, son muy difíciles, muy diversos, perdón, no quise decir difíciles, son muy diversos, pero este tema tiene una complejidad adicional. Yo siempre les vengo diciendo que es fácil, que es fácil. Este tema tiene una complejidad adicional. ¿Sí? O sea, no es tan simple como lo anterior para mí. Por eso hasta ahí se parte la materia en el primer parcial. Así que siéntense, léanlo bien, mírenlo bien, pero ¿hasta ahí se entendió esto? Esto es lo más simple que le pueden preguntar. Calcular la entalpía de reacción a partir de la formación de lo que está en el medio. ¿Se entiende hasta ahí? Si yo no entendí por qué no entra el oxígeno, ¿qué sería? Porque está en el ambiente, digamos, que se Sí, produce. porque es estándar, está puro, es O2, no está con otro elemento. Está. Y acá, ¿por qué les digo que tienen que tener cuidado? Fíjense que las 3 entalpías acá de formación son negativas. Pongan las negativas. ¿Sí? Y les va a quedar negativo todo esto que tiene que ver con los productos. Y acá, menos, le van a terminar sumando los reactivos. ¿Ven? Tengan cuidado con los signos. Debería Profe, dar ¿por qué Perdón, profe, que la interrumpa. Sí. ¿Por qué la entalpía de ese caso del agua, que tiene 2,85 y él le pusiste un menos? Al multiplicar por 4. No, porque mirá, Gabriel, me quedó aquí arriba. Aquí, mira. No dije nada. No había visto Me el quedó signo. mal en el enunciado, pero es buenísima la pregunta. Si me hubiera equivocado, salvabas el error.
Fíjate acá. Listo, listo. Son todas Sí, sí. negativas. Yo sabía que eran todas negativas, por eso ni lo aclaré, pero. ¿Se entiende? Claro, pero. Sí, ahí entendí, sí. Gracias. ¿Se entendió esto? Ahí sería exotérmica porque tiene un signo menos, ¿no? Claro, Y es que la quisiéramos clasificar. muy bien. Después vamos a ver criterio de espontaneidad y todo eso. Yo no sé qué van a querer que demos el jueves que viene, pero igualmente cualquier duda, ya la semana que viene, yo no sé si voy a poder explayarme de esta forma, de hacer muchos ejercicios, pero vengan con dudas puntuales, que yo preparé un montón de ejercicios para hacer. ¿Me entienden? Entonces vengan con dudas puntuales de, profe, esto no lo entiendo, y vamos con eso, porque como el martes no vamos a tener, y nos vemos el jueves, yo no sé si ya van a pedir que arranquemos unidad 8, no lo sé, no quiere decir que sea así, ojalá que no, y que podamos darle una clase más a esto, pero vengan con dudas puntuales que atendemos directo eso. ¿Qué se van a encontrar? Perfecto. Este es el otro tipo de resolución, es complejo para dárselo a los piques, no los quiero entretener, pero chusméenlo, traten de resolver, fíjense, acá lo que tienen que hacer es el método indirecto, o sea, van a calcular a partir, calculen la variación del tapía de reacción de formación de metano, ¿me entendés? En la reacción de formación de metano, entonces les dan entalpías de otras reacciones y ustedes tienen que jugar con esas, pero no se los puedo explicar así en el aire, perdón. Pero ya se me acaba la hora, pero no puedo explicárselo en el aire. Chusmelo, yo Está bien, preparé un montón de ejercicios, ¿ven? De entalpía. Después, miren todos los que tenemos. Estos son combinados y después viene la parte de entropía, energía libre de Gibbs. Hay un montón todavía para hacer, chicos. Pero Está bien, escúchenme, profe, sí. viste que esto es así, avanza demasiado rápido. Ustedes jueguen con los cálculos, intenten, hagan lo que quieran, y me escriben cualquier cosa. No sé cómo vamos a seguir la semana que viene porque hubo alguna modificación en el programa y todo eso y en el cronograma y no sé, nosotros hacemos lo que nos dicen, pero ustedes jueguen y escríbanme y la clase que viene me bombardean con preguntas. Pero ya con todo esto visto, ¿sí? Dale, Okay. Vamos. No hay nos problema. vemos. Dale, Bueno, dale. chicos, Cuídese, todavía profe. tienen tiempo, contraseña, energía en minúscula y sin tilde. Un gusto, hasta luego. Chau, Todos chicos, chau, nos vemos la Cuídese, semana que profe. viene. Chao, profe. Hoy Igualmente. tienen teórico.